¿Te imaginas pasar de ser una nómada cazador-recolector a un sedentario agricultor-ganadero? De vivir en pequeñas bandas a formar grandes civilizaciones, de depender de lo que te ofrece la naturaleza y transformarla a tu antojo. Pues eso es lo que hicieron nuestros antepasados hace unos 10.000 años atrás, y las consecuencias de esa decisión aún se sienten hoy en día. Vamos a explorar cómo, cuándo, dónde y cómo se produjo la revolución neolítica, y cómo cambió para siempre la forma de vida de los humanos. Pero no te creas que todo fue un camino de rosas. La revolución neolítica también trajo consigo problemas como las enfermedades, las guerras, las desigualdades y la degradación ambiental. Así que prepárate para conocer la cara oculta de la revolución que nos hizo humanos. O quizás no tanto. Sean bienvenidos a nuestro primer encuentro en El Grupito. En esta ocasión nos acompañan Johan Alexander Pasubi, Tomás López, Sebastián Marulanda y su servidor, Wilmer Díaz. Nos adentraremos en los orígenes de muchas cosas a que hoy en día son comunes y corrientes, pero para nuestros antepasados era algo literalmente nuevo en su esencia, y que sin todo eso, a futuro, seguiríamos en las mismas. Sin mucho más que abarcar, preparen sus aperitivos porque viajaremos al pasado para aprender sobre esos interesantes cambios que vio la humanidad. La revolución neolítica fue un proceso histórico que cambió radicalmente la forma de vida de la humanidad. Al pasar de una economía basada en la caza y la recolección a una economía productora basada en la agricultura y la ganadería. Este cambio tuvo lugar hace unos 10.000 años en el Próximo Oriente y se difundió por otras regiones del mundo. La revolución neolítica tuvo importantes consecuencias sociales, económicas, culturales y ambientales, que marcaron el inicio de la civilización. Las causas y los factores que proporcionaron el surgimiento de la agricultura y la ganadería en el Próximo Oriente, así como las vías y los mecanismos de su expansión por otras regiones. Las innovaciones tecnológicas que desarrollaron los primeros agricultores y ganaderos, como la piedra pulimentada, la cerámica, el tejido, la metalurgia, la rueda, el arado, se destacaron los beneficios y los problemas que se supuso la domesticación de las plantas y animales, la deforestación, la irrigación, el control de plagas, la erosión, entre otros. Las transformaciones culturales que experimentó la sociedad humana con la revolución neolítica, tanto en su organización como en su cultura y su religión. Se enfatizaron los aspectos como el sedentarismo, la división del trabajo, la estratificación social, la propiedad privada, el comercio, la escritura, el arte, el culto, a la fertilidad y así sucesivamente. Las repercusiones y las implicaciones de la revolución neolítica para la historia y el presente de la humanidad se plantearon algunas preguntas o debates sobre temas como la sostenibilidad, la desigualdad, la diversidad, la identidad, la violencia, entre otras. Es interesante cómo avanzamos en el tiempo. Con un mínimo cambio, alteramos todo un futuro por venir. Además, hubiera sido diferente la historia. Por ejemplo, los humanos, como los conocemos, hubieran evolucionado de otra forma. Nosotros tuvimos un cambio tecnológico bastante moderno. Tienes toda la razón, Johan. Cuéntanos, ¿qué cambios crees que viste en esta ardua investigación sobre la revolución neolítica? El cambio más importante de la historia humana fue la revolución neolítica, que consistía en dejar de vivir de lo que cazaban y recolectaban para empezar a cultivar y criar animales. Esto ocurrió hace 10.000 años en el Oriente Próximo, por la necesidad de adaptarse al cambio climático que hizo que se derritieran los glaciares, que se fueran y murieran algunos animales que cazaban en el Paleolítico. Los seres humanos aprendieron a hacer agricultura y ganadería y establecieron un lugar fijo. También inventaron nuevas herramientas y métodos y se hicieron más dependientes de la naturaleza. El concepto de revolución neolítica fue acuñado por el arqueólogo B. Gordon Childe en 1941. Para describir este cambio fundamental en la historia de la humanidad, sin embargo,
este concepto ha sido cuestionado y matizado por otros estudiosos, que han señalado que el proceso no fue tan rápido, uniforme ni irreversible como se pensaba, sino que fue más gradual, diverso y dinámico, y que implicó tantas ventajas como desventajas para la salud, la sociedad y el medio ambiente. La difusión de la revolución neolítica se refiere a la expansión de la agricultura y la ganadería por otras regiones del mundo, tanto por migración de los grupos humanos como por intercambio de conocimientos y productos, como por adaptación local a las condiciones ambientales y culturales. La difusión de la revolución neolítica se produjo de forma desigual y diversa, dando lugar a diferentes culturas y formas de vida neolíticas. Increíblemente asombroso, Johan. Son cambios mínimos que, a pesar del tiempo, se van evolucionando a lo que somos hoy en día. Pero quisiera saber un poco más de este tema. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué crees de las innovaciones tecnológicas? Las innovaciones tecnológicas de la revolución neolítica fueron una serie de herramientas y técnicas que desarrollaron los primeros agricultores y ganaderos y que les permitieron su producción, su organización y su cultura. Algunas de las principales innovaciones tecnológicas del Neolítico fueron la piedra pulimentada. Consiste en el uso de la fricción para alisar y afilar la superficie de la piedra, lo que mejora su resistencia y su eficacia. La piedra pulimentada se usó para fabricar hachas, cuchillos, azadas, hoces y otras herramientas agrícolas y domésticas. La cerámica consiste en el uso del barro o la arcilla para modelar recipientes y objetos de diferentes formas y tamaños, que luego se endurecen al fuego. La cerámica se usó para almacenar, transportar y cocinar alimentos, así como para fines decorativos y rituales. La metalurgia consiste en el uso de los metales para fabricar herramientas, armas, joyas y otros objetos. La metalurgia se inició con el cobre, que se obtenía por fundición de minerales, y luego se combinó con el estaño para obtener el bronce, que es más duro y resistente. La metalurgia se desarrolló especialmente en el Calcolítico y la Edad de Bronce. La rueda consiste en un disco circular que gira sobre un eje y que facilita el movimiento y el transporte de personas y objetos. La rueda se usó para fabricar carros, carretas, arados y otros vehículos, así como para fines mecánicos y lúdicos. La rueda se inventó en Mesopotamia hacia el 3500 a.C. y se difundió por otras regiones. El telar consiste en un aparato que permite entrelazar hilos o fibras para obtener tejidos de diferentes tipos y calidades. El telar se usó para fabricar vestimentas, mantas, alfombras y otros productos textiles, así como para fines artísticos y simbólicos. El telar se inventó en el Próximo Oriente hacia el 6000 a.C. y se perfeccionó con el tiempo. La escritura consiste en un sistema de signos que representa el lenguaje hablado y que permite comunicar, registrar y transmitir información. La escritura se usó para fines administrativos, comerciales, legales, religiosos, literarios y científicos. La escritura se inventó en Mesopotamia hacia el 3200 a.C. y se desarrolló en diferentes formas y soportes. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu aporte. La verdad que las innovaciones que hubieron en este tiempo a día de hoy las vemos tan comunes, y para aquella civilización era algo innovador, como hoy en día vemos la tecnología. Algunos datos curiosos que podemos encontrar es que durante este proceso de la revolución neolítica vemos cómo surge la domesticación en animales, como el perro, el dromedario, la cabra y el buey. Sin mucho más que agregar, pasemos con Tomás, que nos contará las adaptaciones ecológicas de esta increíble revolución.
Las adaptaciones ecológicas de la revolución neolítica se refieren a los cambios que provocó la agricultura y la ganadería en el medio ambiente y en la relación del ser humano con la naturaleza. Estos cambios tuvieron beneficios y problemas, tanto para los ecosistemas como para la salud y la sociedad humana. Algunas de las principales adaptaciones ecológicas de la revolución neolítica fueron: la domesticación de las plantas y animales. Consiste en el control y la selección de las especies vegetales y animales que más interesaban al ser humano, tanto por su valor alimenticio como por su utilidad. La domesticación permitió aumentar la producción, la variedad y la seguridad de los recursos, así como crear nuevas especies y razas. Sin embargo, también implicó la pérdida de biodiversidad, la dependencia de las cosechas y los rebaños, y la propagación de enfermedades zoonóticas. La deforestación consiste en la eliminación de los bosques para obtener tierras de cultivo, pastos, leña y materiales de construcción. La deforestación permitió ampliar el espacio y los recursos disponibles para el ser humano, así como modificar el paisaje y el clima. Sin embargo, también provocó la erosión del suelo, la desertificación, la reducción de la fauna y la flora, y el aumento de las emisiones de carbono. La irrigación consiste en el uso del agua para regar los cultivos y mejorar su rendimiento y calidad. La irrigación permitió aprovechar mejor los recursos hídricos, así como cultivar en zonas áridas o estacionales. Sin embargo, también implicó la alteración de los ciclos hidrológicos, la contaminación del agua, la salinización del suelo y el conflicto por el acceso del agua. El control de plagas consiste en el uso de métodos para prevenir o eliminar los organismos que dañan los cultivos o los animales. El control de plagas permitió proteger y mejorar la producción, así como reducir las pérdidas y los riesgos sanitarios. Sin embargo, también implicó el uso de sustancias tóxicas, la resistencia de las plagas, el desequilibrio ecológico y la afectación de otras especies. Estas son algunas de las adaptaciones ecológicas más importantes de la revolución neolítica, pero no las únicas. También se pueden mencionar otras como la fertilización, el almacenamiento, la fermentación, el fuego, entre otras muchas. Todas estas adaptaciones tuvieron un gran impacto en el medio ambiente y en la vida humana, y siguen dando forma a nuestro mundo actual. Otro dato curioso es que en esta época surge el comercio y el dinero, que fue en donde tuvo mayor forma. Las semillas se usaban como una forma temprana de dinero para facilitar el intercambio de materiales, algo que a día de hoy vemos normal con la moneda. A continuación, les contaré las transformaciones culturales de esta revolución. Las transformaciones culturales de la revolución neolítica se refieren a los cambios que experimentó la sociedad humana con la agricultura y la ganadería, tanto en su organización como en su cultura y su religión. Estos cambios fueron: la sedentarización, consiste en el establecimiento de asentamientos permanentes donde se construyen viviendas, almacenes, templos y otras edificaciones. La sedentarización permitió el desarrollo de las comunidades más grandes y complejas, así como la defensa y el control del territorio. La división del trabajo consiste en la especialización de las actividades económicas, sociales y políticas, según el sexo, la edad, la habilidad o el estatus. La división del trabajo permitió el aumento de la productividad, la eficiencia y la cooperación, así como la diferenciación y la jerarquía social. La estratificación social consiste en la formación de grupos o clases sociales con diferentes derechos, deberes y privilegios. La estratificación social permitió el surgimiento de líderes, élites, autoridades y normas, así como conflictos y desigualdades. La propiedad privada consiste en el reconocimiento y la protección de la posición individual o colectiva de bienes, tierras, animales o personas. La propiedad privada permitió el desarrollo del comercio, la acumulación de riqueza y la herencia, así como la competencia y la violencia. El comercio consiste en el intercambio de bienes
servicios e información entre personas o grupos, tanto dentro como fuera de la comunidad. El comercio permitió el acceso a recursos escasos o excedentes, la diversificación y la innovación, así como el contacto y la influencia cultural. La escritura consiste en un sistema de signos que representa el lenguaje hablado y que permite comunicar, registrar y transmitir información. La escritura permitió el desarrollo de la administración, el derecho, la historia, la literatura y la ciencia, así como la expresión y la transmisión de la cultura. El arte. El arte consiste en la creación y la representación de formas, imágenes, sonidos o símbolos, con fines estéticos, comunicativos o simbólicos. El arte permitió el desarrollo de la creatividad, la identidad y la diversidad cultural, así como la manifestación y la interpretación de la realidad. La religión consiste en el conjunto de creencias, ritos y prácticas relacionadas con lo sagrado, lo sobrenatural o lo trascendente. La religión permitió el desarrollo de la espiritualidad, la moral y la cohesión social, así como la explicación y la regulación de la vida. Un dato curioso que les mencionaré es que el cambio de vestimenta es introducido por estas épocas. Las pieles de animales que eran pesadas y dificultaban la caza fueron reemplazadas por confecciones de tejidos más ligeros y cómodos como la lana, el lino y el algodón. Cuéntanos, Johan, ¿qué te pareció este interesante tema y qué nos puedes decir de todo lo que hemos visto en este corto tiempo? La revolución neolítica fue el resultado de una serie de innovaciones tecnológicas, adaptaciones ecológicas y transformaciones culturales que permitieron al ser humano dominar la naturaleza y crear las primeras sociedades complejas. Sin embargo, este proceso no fue ni rápido ni uniforme, sino que fue gradual y diverso, y tuvo tantas ventajas como desventajas para la salud, la sociedad y el medio ambiente. La revolución neolítica supuso un gran salto en la historia de la humanidad, pero también planteó nuevos retos y problemas que aún hoy siguen vigentes. Por ello, es importante estudiar y comprender este periodo, para valorar sus logros y sus consecuencias, y para aprender de sus aciertos y sus errores. La revolución neolítica nos muestra cómo el ser humano es capaz de transformar su entorno y su cultura, pero también cómo debe de hacerlo de forma responsable y sostenible. Así es, Johan, gracias por tu conclusión. Reflexionemos sobre el legado de nuestros ancestros, que en su ingenio y esfuerzos forjaron el mundo que conocemos. La revolución neolítica, más que una era de transición, es un testimonio del espíritu humano y su eterna evolución. Con granos y ganados, el hombre encontró estabilidad, y en las fértiles llanuras nacieron las primeras ciudades. El arte, la escritura y la rueda, innovaciones a destacar, fueron posibles gracias a aquellos que se atrevieron a cambiar. Así que, Johan, cuéntanos. Te comento, Wilmer, en la alborada de nuestra historia, la humanidad dio un paso audaz de la caza y la recolección, a sembrar la tierra y esperar lo que traerá. La revolución neolítica, un cambio de paradigma sin igual, nos enseñó a cultivar, a construir, a vivir en comunidad, a prosperar. Interesantes palabras, Johan. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio y antes de culminar del todo, les agradecemos por su querida, valiosa y apreciada atención. Esperamos que este episodio haya sido tanto entretenido y de mucha ayuda, sobre todo para aquellos en su mayoría que necesitaban saber de este tema tan interesante sobre la revolución neolítica. Así es, Will. Es interesante aprender y comprender dónde y cómo nos ubicamos hoy en día. Solemos ver cosas comunes como, por ejemplo, lo que ingerimos a lo largo del día sin pensar el proceso de la realización de ese alimento.
Es algo que expande nuestros conocimientos y que no está nada mal saber algo del pasado. Claro que sí, Johan. No está para nada mal saber algo de estos sucesos que sucedieron en el pasado y que a día de hoy nos dan un sentido de vida diferente a nuestros antepasados. Sin más nada que agregar, muchísimas gracias por su comprensión y sobre todo su atención. Nos vemos en un siguiente episodio porque esto fue dicho por El Grupito.